Resurrección. ¿Qué pasó después de la resurrección? Este día a mí me gusta mucho. Y en la mañana estábamos viendo las pruebas de la resurrección. Si usted no se ha detenido a estudiarlas, yo se las paso ahí, las voy a poner en Facebook, la predicación de la mañana. Pero es muy importante que nosotros sepamos, uno, que fue este día. No arreglamos el calendario, nada de eso. Fue este día cuando Jesús resucitó. Y que hay muchos otros historiadores que dan testimonio de que Jesucristo fue crucificado y que resucitó. Y fue nuestro Señor el único personaje en la historia, si usted quiere verlo así, que partió la era, partió el tiempo en dos. Así de importante es el Señor que celebramos en el área histórica. Pero en el área espiritual, mis hermanos, la resurrección de Jesús consuma nuestra salvación. La resurrección de Jesús nos abre paso a conocer al Dios vivo. Y sobre todo, dice la palabra de Dios, que todo el poder le fue dado, ahora cantábamos poderoso, le fue dado a Jesús resucitado. Y ese poder lo dio a su iglesia. Entonces el poder de la resurrección está en usted y está en mí. Eso lo predicamos en la mañana, pero lo quiero reiterar, porque este poder de resurrección es el que nos ayuda a vivir una vida para aquel que murió por nosotros. Es el que nos da esperanza. Es el que nos ayuda a vivir en victoria. No que seamos perfectos, pero que el sacrificio perfecto de Jesús nos ayuda. Vamos a ver en esta tarde, en esta noche, qué pasó después de la resurrección. Y a mí me gusta mucho ver las imágenes de los evangelios. Los 4 evangelios narran un poquito diferente lo que ocurrió en la resurrección de Jesús. Y sabe que esa es otra prueba de que los evangelios son reales. Si usted de repente le quieren decir, no, es que hay un evangelio de Tomás y que hay un evangelio no sé qué, no lo crea. A los historiadores dicen, o realmente las personas que estudian, ¿estudias criminología o derecho? Los criminólogos dicen, cuando investigan, los investigadores, que cuando hay testigos de un accidente, cada testigo da una versión un poco diferente. Por ejemplo, si nosotros vemos un accidente de auto, usted está en la parte trasera y yo en la delantera, nuestras versiones van a cambiar un poco, pero no quiere decir que no haya sucedido el accidente. De esta manera, encontramos a Mateo, a Marcos, a Lucas y a Juan contando perspectivas distintas de la resurrección y del evangelio. No quiere decir que esté cambiado, no quiere decir que no haya sucedido, es que cada uno está contando, ahora sí, como lo vio en la feria. Marcos cuenta la versión que le contó Pedro. Lucas, el doctor, empezó a investigar y a entrevistar, era periodista, no era doctor, pero como un periodista empezó a investigar y a entrevistar personalmente a cada una de las personas que estuvieron con Jesús, a María, a los discípulos, e hizo el evangelio para que todo fuera contado cronológicamente. Juan, uno de los testigos vivos, el único discípulo que no abandonó a Jesús, aunque estaba en la cruz, y que empieza su evangelio diciendo lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos palpado. Hermanos, es importante que usted y yo seamos testigos de la resurrección, testigos de este Jesús que hemos visto, que hemos oído, que ha transformado nuestras vidas. Y esos vamos a ver estas reacciones en los 4 evangelios. ¿Qué pasó con los discípulos cuando éste resucitó? Vamos a seguir viendo esto, hermanos, las reacciones de la resurrección. Las mujeres. Vamos a Juan 20 del 1 al 10, que fue el que leímos al inicio del culto. Usted lo puede buscar, pero a mí me gustaría saber si hay alguien aquí que nos pudiera contar la historia, lo que pasó con las mujeres. Si quiere, dele una leidita o lo puede contar así como se acuerde de memoria. Si varía un poco, no importa, aquí le ayudamos. Juan 20 del 1 al 10. ¿Qué pasaba con las mujeres? Muy de mañana fueron al sepulcro. Ajá. Fue muy de mañana, fueron al sepulcro. Ajá. ¿Qué más? Y ya no encontraron el cuerpo de Jesús. Y no encontraron el cuerpo de Jesús. En la mañana les decía, porque curiosamente éramos más mujeres, las mujeres estaban preocupadas por honrar a Jesús con estas especias, por ungirlo, porque había sido día de reposo y no lo habían podido hacer. Fueron muy temprano, buscaron el cuerpo y no lo encontraron. Los 4 evangelios dicen
que encontraron 2 ángeles y que incluso uno de ellos les dijo: mujeres, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Aquí no está. Lucas dice: ha resucitado. Y las mujeres, a mí me llama la atención, no soy feminista ni nada de eso, pero tenemos un punto a nuestro favor. Ellas creyeron. Ellas creyeron. No las tuvo que convencer Jesús. No tuvieron nada que hacer porque ellas, al momento de ver la tumba vacía y de ver a los ángeles, creyeron en esta palabra. Y fueron a anunciarla a los discípulos. Y hasta les dijeron: ustedes están locas, están histéricas, están a lo mejor con mucho dolor. Y por eso fue que piensan que Jesús no está. ¿Se ha dado cuenta que a veces es esto? Cuando una mujer conoce al Señor, y espero que los hombres también, pero la samaritana, ¿qué hizo cuando conoció al Señor? ¡Ey, vengan! Aquí hay alguien que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? La reacción de las mujeres fue creer y fue anunciar. Y mis hermanas, ese es un gran ejemplo para nosotras. Ellas no estaban preocupadas porque si me van a creer y no me van a creer, ¿cómo les voy a demostrar? Ellas escucharon, creyeron y contaron. Así usted y yo, hermana. Escuchemos, creamos y contemos lo que Jesús puede hacer. Este evangelio de salvación. Las mujeres reaccionaron creyendo y yendo a contar y obedeciendo. ¿Quiénes estaban ahí? María Magdalena, Juana, María la madre de Jacobo y otras mujeres que vieron y escucharon la noticia de su resurrección de los ángeles y la anunciaron. Pero como les dije, lo más curioso es que ¿quiénes no le creyeron? Los discípulos. A ver cómo estuvo eso, ¿por qué no les creyeron? Había una venda en los ojos de los discípulos. Era una noticia muy increíble, aunque Jesús ya la había anunciado. ¿Por qué no les creyeron? ¿Por qué no estaba sensible su corazón a decir: Jesús que hizo tantas maravillas, que unos días antes, unas 2 semanas antes había resucitado a Lázaro? ¿Cómo iba a ser posible que no creyeran que él tuviera el poder de resucitar? Bueno, no les creyeron, dice ahí Lucas 24:11, pero fueron como quiera y anunciaron. Pero quiero que nos enfoquemos también en una reacción que a mí me gusta mucho y es la de María, María Magdalena. María Magdalena no solo creyó, bueno, ella estaba aturdida por el dolor. Vamos allá donde dice Juan 21 al 18 para que no se mueva mucho. Dice que María Magdalena estaba llorando porque no encontraba, bienvenida Daniel, adelante, estás en tu casa, porque no encontraba el cuerpo de Jesús. Y que ella se inclinó a ver y no vio nada, pero vio a los ángeles. Y yo quiero que llamara la atención en esto. Yo no sé usted, yo nunca he visto un ángel, pero si usted viera un ángel, ¿no se quedaría maravillado? Tengo el testimonio de una pastora, la pastora Rosy Gutiérrez, no sé si la conocen aquí. Ella tuvo un accidente de automóvil, está en Reynosa, por cierto, y en su agonía o en su dolor, ella nos cuenta que Dios le permitió ver ángeles y que cuando vio a los ángeles tuvo una paz enorme y le ayudó a pasar todo ese proceso tan largo de recuperación que fue después del accidente que tuvo. Si usted y yo viéramos un ángel, pues nos consolaría, nos quedaríamos asombrados, creeríamos. Pero ella amaba tanto al maestro que tenía un dolor por esa pérdida y que nada lo consolaba porque creía que no estaba el cuerpo de Jesús. El dolor por la pérdida le impedía ver las maravillas que estaba viendo. Pero dice aquí Juan, en el 12, que vio 2 ángeles, en el 13, los ángeles le preguntaron: ¿por qué lloras? Y ella respondió: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Pero volteando, Jesús le pregunta: mujer, ¿por qué lloras? En el 13, le dijo: se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho eso, 14, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Le vuelve a preguntar Jesús: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose a ella, le dijo: Raboní, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile: subo al Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Por qué me detengo a ver esta reacción, hermanos? María amaba al Señor y María le conocía. Dice en otro evangelio que de ella Jesús había expulsado 7 demonios.
Ella no reconocía, no le interesaba ver esa maravilla, pero cuando escuchó la voz del maestro, entonces lo reconoció. Se cumple la palabra cuando dice, mis ovejas, ¿qué? Oyen mi voz y me siguen. Hermanos, ¿cuántas veces en su vida usted está pasando por un momento de dolor o de pérdida o de duelo y no puede reconocer la obra de Dios? Cuando pase eso, hermano, yo le invito a que entre al aposento, a que entre a su lugar secreto y empiece a hablar con el maestro. Porque cuando usted empiece a escuchar la voz del maestro, va a poder sus ojos ver las maravillas que Dios está haciendo. Quiero resaltar la comunión y el conocimiento que María tenía de Jesús y que Jesús tenía de María. Y otra cosa que se las decía en la mañana, Jesús no había subido al Padre, pero ¿por qué se detuvo? Por el llanto de una mujer, porque era su hija amada, y clamó y fue escuchada, y él escuchó su dolor. El Evangelio de Marcos nos dice que cuando la mujer tocó el manto de Jesús, él se detuvo, aunque había la multitud que lo apretujaba. ¿Sabes que Jesús se detiene por una de sus hijas? Y por uno de sus hijos, no vayan a creer que nada más les predica a las mujeres, no. Jesús se detiene por un corazón que le busca, por un corazón que está en dolor, por un corazón que quiere conocerle. Y quiero que sepas muy bien esto, que si tú buscas a Dios, Jesús se detiene a tener comunión contigo. Porque su promesa es que aquel corazón contrito y humillado que le busca, Él no va a rechazar. Esa es una reacción a la resurrección de Cristo. Si tú le buscas, lo vas a encontrar. El clamor de María de Jesús. Otra de las reacciones, ahora sí que Juan 20, 19 al 23. Si me ayuda a leerlo, hermano Silvio, si lo tiene allí, con voz fuerte, o alguien que lo tenga, o hermano Sergio, usted que ya lo tiene allí. Juan 20, estamos en Juan 20, 19 al 23. La noche del mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús, y puesto en medio, les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Hasta ahí, hermano, gracias. Hermanos, la resurrección de Cristo se había efectuado, no todos habían creído. Jesús, aunque mandó a las mujeres para que les contaran la buena nueva, los discípulos no habían creído y las tildaban de locas. Pero Él tuvo que aparecerse para que ellos vieran. ¿Cómo dice que estaba el lugar? Las puertas bien cerradas por miedo a los judíos, porque no era cualquier cosa, podían matarlos. Ya habían puesto una guardia en una tumba. Imagínense lo absurdo que había sido eso, poner unos soldados a cuidar una tumba. Los mismos judíos sabían que iba a tener el poder, pero bueno, ellos creían que iban a robarse el cuerpo, y aún dice la Biblia que hasta ahorita se difundió esa mentira. Pero los discípulos que habían estado con Jesús, ¿por qué no relacionaban todo eso? Tuvo que el Señor aparecerse y decir, miren, aquí están mis heridas, aquí están los clavos, y prueben que yo mismo soy. En otro evangelio dice que Jesús, como ellos no les creían y seguían maravillados, les dijo que si tenían algo de comer, y comió pescado y comió miel, lo cual un espíritu no puede hacer. Recalco lo que les he venido diciendo estos días. 30 años después de la crucifixión, de la resurrección, salieron sectas que dijeron que Jesús no había resucitado. Y por eso los apóstoles tuvieron que escribir y decirle, sobre todo Pablo, a la gente, oigan, si Jesucristo no resucitó de los muertos, vana es nuestra fe, vana es nuestra predicación. ¿Por qué ahorita también tenemos que reiterar esta verdad? Porque es el fundamento de nuestra fe, hermano. Si Jesús no resucitó, pues no tiene caso que nos reunamos en domingo, ni que nos reunamos, ni que haya fe cristiana. Él resucitó. ¿Y qué decían ese grupo agnóstico? Decía que Jesús no era un cuerpo, no era un humano, era un espíritu. Por eso cuando leemos en la Biblia que Él comió miel, comió pescado, un espíritu no puede hacer eso. Él demostró que estaba vivo para que los discípulos creyeran, pero no todos los discípulos estaban allí. Otro evangelio dice que Jesús les había indicado a las mujeres que le dijeran a sus discípulos y a Pedro que se adelantaran a Galilea.
pero los discípulos no habían obedecido. Ellos estaban bien encerrados por temor a los judíos. Tuvo que él venir mismo a que vieran que estaba resucitado. Y en esa desobediencia, quiero que usted vaya ahora a Lucas 24, 13 al 35, para que vea el camino de Emaús. Lucas 24, 13 al 35. ¿Alguno se acuerda de esta imagen, de lo que pasó? Lucas 24, 13 al 35. Dice aquí: y he aquí, 2 de ellos iban el mismo día de una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba entre ellos, con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Respondiendo ellos, le dije, que uno que se llamaba Cleofas le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y de ellos dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Fíjese en el 21. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy ya es el 3er día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asembrado unas mujeres entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces se les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todos los que los profetas han dicho. Quiero llamar su atención a algo. Ellos ya sabían de la resurrección, y aún así, en lugar de ir a Galilea, como les habían pasado el recado, ¿a dónde fueron? Totalmente otro camino. Ellos estaban decepcionados. Dice ahí: nosotros esperábamos que este Jesús iba a restaurar el reino de Israel. Hermano, ¿alguna vez se ha decepcionado de Dios? Dios no ha actuado como usted esperaba. Oró y no le contestó. No se hizo lo que usted quería que pasara. ¿Alguna vez se ha decepcionado de Dios? A lo mejor no me va a contestar. Pero una persona que se decepciona de Dios, a mí me ha tocado conocerlos, agarra otro camino. Y sabe, hay que examinar por qué viene esa decepción. La semana pasada les hablaba que a veces nosotros queremos que Dios actúe conforme a nuestra voluntad y que Él haga lo que nosotros queramos, como si fuera un genio mágico. Ciertamente Jesús era el Mesías y el libertador, pero no del reino que los discípulos querían ver, por lo menos no de los que estos discípulos querían ver. Él iba a traer salvación, pero no de Roma, de los pecados. Él venía a instituir un reino espiritual y no el reino material que algunos esperaban. ¿Cómo a veces nuestras decepciones con Dios tienen que ver más con las cosas que nosotros queremos que Él haga? Dice Santiago: codiciáis y no tenéis, y ardéis de envidia, porque piden, pues no tenéis porque no piden, y luego piden para gastar en vuestros propios deleites. Aún discípulos de Jesús se decepcionaron de Él. ¿Tenían razón esos discípulos, hermanos? No. El mismo Jesús les dice: insensatos, tardos de corazón para creer lo que han dicho los profetas. Y empezó a decirles, más adelante usted puede leer el relato, les empezó a explicar desde la ley de Moisés hasta ese momento por qué el Mesías debía de padecer, debía de morir y debía de resucitar. La historia dice que cuando llegaron al lugar que los discípulos tenían como destino, Jesús fingió ir más adelante. Y le dijeron: no, quédate, la hospitalidad del Medio Oriente es así. Cuando vas con un invitado, aunque no lo conozcas, lo pasas, duerme ahí en la casa, etc. Y dice la palabra de Dios que cuando lo invitaron a cenar, bendijo el pan y lo partió. ¿Y qué cree? Hace 3 días habían partido el pan, habían tomado la Santa Cena, la última vez con ellos, y lo reconocieron. Pero Jesús
se desapareció de su vista. Lo reconocieron con el acto de la comunión. María reconoció a su maestro por la voz y la comunión que ella tenía con él. Los discípulos de Emaús, en medio de todas las circunstancias, no veían, sus ojos estaban velados, pero cuando pusieron atención a la comunión, porque el compartir, el partir el pan, el cenar, era un acto de comunión, entonces pudieron ver a Jesús. ¿Sabe por qué muchas veces en nuestra decepción no vemos a Dios? ¿Por qué creen? Porque no tenemos comunión con Él. Porque no le escuchamos. Escuchamos todas las voces. Es más, hasta puede haber gente que nos diga la verdad. A esos discípulos, las mujeres les habían dicho una verdad, pero ellos se hicieron oídos sordos y se fueron al camino de Emaús. Pero cuando ya pusieron atención, reconocieron a Jesús, dice que allí mismo Jesús se desapareció. Y ellos dijeron algo: ¿no ardía nuestro corazón cuando nos explicaba la palabra de Dios? Hermano, ¿no arde tu corazón cuando escuchas la palabra de Dios? Amén. Si no arde, ojo, porque entonces no estás creyendo, no estás poniendo tu oído atento. Pero si arde, el Señor está hablando. No, a veces Dios dice una palabra y arde tu corazón y dice: esto es lo que estaba esperando. Después de que pasó eso, se regresan a Jerusalén, porque la palabra que Jesús les estaba diciendo hizo su propósito. Hermano, por eso es tan importante leer y conocer la palabra de Dios. Y por eso es tan importante la comunión con el Señor. Y el poder de su resurrección es para eso. Con los varones, ¿te acuerdas, Sergio y hermano Silvio, que vimos un tema de devocionales? Y que hubo una persona que nos dijo: es que eso es muy difícil. ¿A poco es difícil sentarte a comer con el maestro y disfrutar un tiempo con él? Y si es difícil, a lo mejor no le estás dando el tiempo de comunión. A lo mejor no le estás dando el lugar preponderante en tu mesa para sentarte con él a platicar y para estar con él, como María, que solamente quería estar a sus pies, escuchando lo que él decía. Examinemos nuestra comunión con el Señor. Siguiente reacción, Tomás. Me encanta, ya no voy a leer las citas porque creo que se nos va más tiempo. Tomás, dicen por ahí la tradición católica, el santo patrono ¿de quién es? Nadie fue católico, yo no, pero he escuchado que de los incrédulos. Cuando estaban los discípulos, Tomás no estaba con ellos. Y cuando vino Tomás a los discípulos, le dijeron: oye, el maestro vino, lo vimos, estuvo con nosotros. ¿Y qué dijo Tomás? No, si yo no meto mi dedo en la herida de su mano, no meto mi dedo en el costado, no voy a creer. 8 días después me parece. 8 días después nuevamente estaban los discípulos encerrados juntos y vino Jesús y se les apareció. ¿Y qué le dijo a Tomás? Aquí está, Tomás. Mete tu dedo en mi mano. Mete tu dedo en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Hermanos, si usted ha creído en Jesús, usted y yo somos bienaventurados. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hoy en día, hermanos, hay una ola de escepticismo. Siempre la ha habido, pero en los postreros días se va a afianzar más. ¿Usted ha escuchado que hay gente que dice que la Biblia no es verdad? Yo sí, y muchos años. ¿Y que ha escuchado gente que dice que no resucitó? Yo sí, todavía en esta era. Y he escuchado gente que dice: pero ¿cómo sabemos que eso es verdad si hay una versión y luego hay otra y luego hay otra? Bienaventurado el que no vio y creyó. Pero hay algo que le quiero llamar también la atención cuando Tomás se encontró con el maestro. ¿Usted cree que Tomás se atrevió a meter el dedo en esas heridas? Sin nada más de verlo: perdóname, Señor. Y hay algo que le dijo Tomás a Jesús: Señor mío y Dios mío. Cuando la incredulidad, el velo de incredulidad se quita, podemos reconocer a Jesús como Señor y como Dios. Por eso es importante, y dice la palabra de Dios, que el mundo no puede reconocerle porque Satanás ha vedado los ojos de su entendimiento para que los incrédulos no crean y no se salven. Y por eso nosotros debemos de predicar a este Señor. Otra cosa que quiero resaltarle: Jesús no estaba en ese lugar según él. Pero ¿estaba o no estaba Jesús? Sí. Ya pasó la moto. Porque Jesús es omnipresente, omnisciente. Y aunque Tomás no lo estaba viendo, él estaba escuchando.
lo que decía Jesús. ¿Le ha pasado alguna vez que usted piensa que el Señor no está con usted? Y hasta se atreve a hablar alguna cosa, porque siente a Dios allá muy lejos que no lo escucha. Dios escucha toda palabra. Cada pensamiento que sube a nuestro corazón, aunque no lo digamos, Dios lo escucha. Él está. Él es poderoso. Jesús lo escucha. Y la reacción de Tomás al conocer a ese Jesús omnisciente, omnipresente, poderoso y resucitado fue decirle: Señor mío y Dios mío. ¿Sabe qué Él quiere? Eso es lo que quiere el Señor de usted y de mí. Que cuando conozcamos al Cristo resucitado, que no solo tengamos una fe intelectual, que sepamos que hace 1000, 2000 años fue, no. Que conozcamos el poder del Cristo resucitado y que en eso nos rindamos y digamos: Señor mío y Dios mío, dueño mío. Más adelante, Jesús se aparece a otros 7 discípulos. Siga conmigo en Juan 21. Hermano, ¿cuántas apariciones de Jesús lleva contando usted? 2, y la otra sería 3. María, La del camino. el camino de Maús 2, el aposento cerrado 3, Y luego sería y la de Tomás otra 4, y con esta ¿cuántas van? 5. Juan 21, del 1 al 14, nos habla de otra aparición que hizo Jesús, porque resulta que había 7 discípulos que no estaban en el primer grupo. No les digo que les habían dicho no se muevan y que vayan a Galilea, pero hicieron lo que les dio su gana. Entonces dice Juan 21, 1 al 14. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberia y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos les dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien amaba dijo: ¿quién era el discípulo que amaba? Juan, el discípulo amado. Dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Vamos a dejarla hasta ahí. Si usted lee toda la historia, estaban los discípulos pescando sin pescar nada. Y se aparece Jesús nuevamente y nuevamente no lo reconocen. Hasta que recuerdan este milagro. ¿Se acuerda usted de la pesca milagrosa de Betsaida? Fue la primera vez que Pedro tuvo un encuentro con Jesús. Porque Pedro le prestó la barca para que subiera al predicar. Y no había pescado nada tampoco. Pero cuando Pedro le dijo: boga más adentro, echa tus redes, pescó una gran cantidad de peces. ¿Y ahí cuántos dice que pescó el halo? 153 peces, me parece. 153. Entonces, por sus señales, por su obra, Juan, el discípulo amado, reconoce a Jesús. Y le dice a Pedro: es el Señor. ¿Y qué creen que hace Pedro? Agarra y se avienta al mar. ¿Qué había hecho Pedro unos días antes? Lo había negado. Después de haberle dicho: no, maestro, yo voy contigo a la muerte. Y que le dijo: ay, Pedro, antes de que cante el gallo 2 veces me vas a negar. ¿Y saben qué? Pedro traía eso en su corazón, que había negado a Jesús, que lo había visto a los ojos, porque cuando estaba con la sirvienta negando que era de los seguidores, dice que Jesús lo miró a los ojos y que Pedro lloró amargamente, porque se acordó de la palabra de Jesús. Cuando pasa este milagro, después esa historia dice que el Señor ya los estaba esperando con pescadito asado, que comieron, pero que nadie decía nada, pero que sabían que era Jesús. ¿Cuántas veces comió Jesús aquí ya? Por lo menos 3 veces. La primera vez que se apareció con los discípulos comió pescado y comió un panal de miel. Y esta vez otra vez comió pescado. ¿Puede un espíritu comer? Por eso dice Juan: lo que hemos visto y oído, lo que hemos palpado. Yo comí con él cuando resucitó. Entonces no es un cuento, no es un espíritu, realmente resucitó y realmente era carne y lo tocamos y estuvimos con él.
Seguimos adelante. Ahora vamos con la reacción de Pedro. Bueno, Jesús obra un milagro de provisión y por eso lo reconocen. Quiero que vayamos con Pedro. Porque ahí en el Evangelio, según Marcos, dice que específicamente les dijo a las mujeres, vayan y díganle a mis discípulos y a Pedro. ¿Por qué hizo una separación de Pedro? Pues porque Pedro le había negado. Y yo no sé usted, hermano, cuando uno le falla al Señor, dice que el pecado trae vergüenza. La falla trae vergüenza. Y poniéndome en los zapatos de Pedro y conociéndolo así de sanguíneo como era, él no se atrevía a ver al Señor. Por eso prefirió irse nadando que estar ahí en la barca con el Señor, porque sabía lo que había hecho. ¿Sabe qué, hermano? Aunque le hayamos fallado al Señor, Dios nos da oportunidad de restauración. Dios nos da oportunidad de comunión. Dios nos invita a su mesa, nos prepara la mesa y dice, ven y come. Si en algún momento usted le ha fallado al Señor, usted se ha alejado. Usted lo ha negado con sus palabras, lo ha negado con sus hechos, ha incluso maldecido, ha incluso dicho, no, yo no soy cristiano, yo iba de vez en cuando allá que Jesús es rey, pero no soy de ahí. Dios puede perdonarlo y puede restaurarlo. Y no solo eso, dice que le puede restaurar un ministerio. Cuando usted ve la historia ahí en Juan 21, 15 al 19, dice que cuando terminaron de cenar, le pregunta Jesús a Simón, que es Pedro, Simón hijo de Jonás. Y fíjense, no le dice Pedro, aunque él le había cambiado el nombre. Antes de conocer a Jesús, ¿cómo se llamaba? Simón. Después le cambió el nombre. Tú eres Pedro, le dijo, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pero después de haber fallado, hermanos, hasta que el nombre nos cambia a veces, cuando nos hemos alejado del Señor, yo no sé usted, pero yo sí lo he visto. Jóvenes que en su juventud servían al Señor y me los he encontrado años después y hasta el semblante les ha cambiado porque el pecado seca los huesos. Y de verdad, Dios quiere dar esa oportunidad de restauración. Pero cuando habla Jesús a Simón, le dice Simón porque en ese momento está en condición de pecador. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? ¿Qué cree que le iba a decir Pedro después de haberlo negado? La palabra en griego es agapeo. El ágape es un amor que es capaz de morir por otro. Simón, ¿me agapeas? Y Pedro, yo creo que mirando lo que le quedaba del pescado, así como que, ay, Señor, sí, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Y le dice que apacienta mis corderos. Él le dijo, volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Qué pasó ahí? Versículo 17, léalo conmigo. ¿Qué pasó con Pedro? Versículo 17, ¿alguien lo tiene? Juan 21, 17. Pedro se entristeció, que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. ¿Cuántas veces había negado Pedro a Jesús? 3 veces. ¿Cuántas veces le preguntaba a Jesús si lo amaba? Y él le preguntaba, te agapeo, me agapeas, que es el amor incondicional. Y Pedro, la palabra que utiliza ahí es, Señor, te fileo, que es, te amo, pero fraternalmente, porque reconoció que él mismo no era capaz, que él mismo no era fuerte, él mismo se había enfrentado a su debilidad. Hermanos, nosotros sí somos débiles, pero la palabra de Dios dice que Él se acuerda de nuestra condición, se acuerda de que somos carne. Le platicaba yo ayer o antier, no sé qué, a mí no me gustaba preguntarle si darían la vida por Cristo, porque no quiero hacernos mentirosos, uno no sabe, hermano. La verdad es que a veces sí hemos visto reacciones muy diferentes ante el peligro. Y Pedro se había dado cuenta de eso. Pedro se había dado cuenta que en sus fuerzas él no podía amar a Jesús. Que en sus fuerzas él no podía seguir a Jesús. Que en sus fuerzas él no iba a ser esa roca, no iba a ser ese ministro, ese apóstol. Hay gente que me dice, no, es que es muy difícil. Claro,
Si lo quieres hacer en tus fuerzas, es muy difícil. Pero por eso Él te da el poder de la resurrección. Cuando Pedro le dice a Jesús, tú sabes que te amo, tú lo sabes todo. Ya entonces Jesús le restaura y le dice después del 21, de cierto os digo, cuando eres más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieres. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Hermanos, el llamado es a estar con Jesús, es a seguir a Jesús. La tradición cristiana dice que Pedro murió crucificado y que él mismo pidió morir crucificado de cabeza porque no se sentía digno de morir igual que Jesús. Juan, el que escribió este libro, fue el último de los discípulos que murió y murió de viejito. Fue el único que murió en paz, sin ser perseguido, sin morir en la persecución. Y da testimonio de este ministerio de Pedro. Por eso, hermano, le digo, cuando el poder de la resurrección vino sobre Pedro, Pedro fue otro. Lo encontramos orando en el aposento alto. Lo encontramos dando cara cuando la gente dice, bueno, ¿y qué es esto? Cuando el Espíritu Santo se derrama y la gente preguntaba que están borrachos, ¿qué pasa? Él se levantó y habló por la iglesia y predicó y 3,000 personas se convirtieron. Él se sintió gozoso de padecer los azotes por Jesús, pero solamente cuando conoció el poder de la resurrección, cuando se encontró con el Cristo resucitado. Ahora, ¿cuál es tu reacción ante el Cristo resucitado? ¿Le anhelas como María, aunque no entiendas lo que pasa en tu vida? ¿Quieres estar con Él? ¿Eres incrédulo como Tomás, creyendo solo lo que ves? ¿Estás decepcionado como los discípulos de Emaús, porque tal vez Dios en tu vida no ha obrado como tú has querido? ¿O por tus fallas huyes de Él como huyó Pedro, porque te sientes indigno de Él? Cualquiera que sea tu condición, yo te invito a que hoy te encuentres con el Cristo resucitado. ¿Cuál va a ser? ¿Cuál va a ser tu reacción ante Él? Este pasaje se los ponía en la mañana. Es de Pablo. Y él ora y dice, mi anhelo es que ustedes conozcan este espíritu de sabiduría y de revelación, de conocimiento de Él, que se alumbren los ojos de su entendimiento para que entiendan el poder de la resurrección de Cristo, que ese poder que obró en Cristo resucitándole también obra en nosotros. Hermanos, lo necesitamos entender y vivir, porque cuando no, estamos viviendo en nuestras propias fuerzas, en nuestra propia religión. ¿Y usted cree que podemos glorificar a Dios? No podemos. Nos convertimos en cristianos carnales, como les decía en la mañana. ¿Cuál es tu reacción ante el Cristo crucificado? Yo espero que sea una reacción de seguirlo, de anhelarlo, de conocerlo. No sé a qué Cristo has conocido hasta el día de hoy, pero el Cristo crucificado sigue vivo, sigue invitando a la gente a seguirlo, sigue invitando a que conozcas el poder de su resurrección. Póngase de pie, hermano, en esta noche.